tenemos siempre que decir y exclamar sobre todas las cosas que el Señor es bueno. Amén, que el Señor es misericordioso. Y eso, hermano, es más grande que todos los problemas que hayamos tenido en este año. Amén. Lo vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a leer esta cita. Amén. Y si no, vamos a escuchar atentamente lo que dice el versículo 12 del capítulo 7 de Primera de Samuel. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dicen nuevamente, lo vamos a leer, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Nos acercamos nuevamente ante tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, y te rogamos que usted sea hablando a nuestras vidas, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solamente tu voz, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones, llenándonos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, que nuestro corazón sea un terreno fértil para la bendita semilla de tu palabra, y que podamos, Señor, dar fruto de ella, Señor, al 100%. Cumple tu propósito, Señor, por el cual envías tu palabra, Señor, en este momento. Toca los corazones, toca las vidas, Señor. Quita la venda de los ojos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Señor. Derriba, Señor, a tierra todo aquello que quiera levantarse en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, corra libremente, mi Señor, a través de los medios, y que sea escuchada en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. El tema que tenemos en esta mañana, amén, de parte de Dios, se llama la roca de ayuda. Amén. La roca de ayuda. Eso es lo que significa, mis hermanos, el nombre de Ebenezer. Amén. La roca de ayuda. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en este punto, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel. Dice la palabra, mis hermanos, que en el tiempo de los jueces el Señor levantó a Samuel, amén, quien fue dedicado al Señor por su madre desde su vientre, amén. Y en ese momento, en el capítulo 7, desde el versículo 3, nos habla la palabra del Señor que los filisteos, ¿verdad?, vinieron a hacer la guerra en contra de Israel. ¿Sabe, mi hermano, que nosotros tenemos que entender que desde el momento en que le dijimos sí al Señor, desde el momento en que le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor y decidimos caminar con Él, tenemos que entender que desde ese momento le declaramos la guerra al enemigo. Amén. Y Él de ninguna manera nos va a dejar en paz. Él siempre, hermano, va a estar en guerra con la iglesia. Amén. Siempre va a hacer lo que sea, ¿verdad?, atacando la iglesia. Amén. Siempre poniendo desánimo, haciendo, ¿verdad?, muchas cosas, atacando de mil maneras, con tal de que uno, mis hermanos, retroceda de este caminar y vuelva al mundo, ¿verdad? Él quisiera destruir a la iglesia, sin embargo, Él no puede, mis hermanos, porque la iglesia, hermano, está en las manos del Señor. Y el Señor guarda de su pueblo siempre, mis hermanos. Los ataques vienen, pero siempre el Señor nos da la victoria. Amén. Y
en estos días, mis hermanos, he escuchado, ¿verdad?, de varias personas, de varios hermanos, cómo ellos han quizás compartido, ¿verdad?, lo difícil que fue este año que se está terminando, ¿verdad? Muchos dicen que fueron procesos, fueron luchas muy difíciles, enfermedades, pruebas, y algunos, ¿verdad?, hasta llegan a decir que este año fue muy doloroso, muy amargo en sus vidas por todo lo que han pasado. Y yo creo, hermano, que en general para todos nosotros, ¿verdad?, fue difícil de alguna o de otra forma, porque así es la vida del cristiano, mis hermanos, es una lucha constante. Se termina una batalla, mis hermanos, y uno empieza otra, y hay batallas que duran mucho tiempo, en las que uno siempre está, hermano, siempre batallando, siempre ahí constantemente. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que la victoria nos las da el Señor, y nos las dará el Señor en el momento preciso. Amén. Así es la vida del cristiano. Sin embargo, nuestra esperanza es saber que el Señor ha ganado, hermano, la guerra. Amén. Que Él nos ha dado la victoria en la cruz, donde Él, hermano, dio su vida por nosotros y derramó su sangre. Amén. Ahí nos dio la victoria, y nosotros podemos decir también, mis hermanos, que tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos en la tierra, siempre estaremos batallando, amén, en nuestra vida espiritual. Y por sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que decir, ¿verdad?, que a pesar de todo lo que hemos pasado, el Señor ha estado con nosotros siempre. Su presencia, mis hermanos, siempre, hermano, estará con nosotros, así, mis hermanos, como estuvo con el pueblo de Israel. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3 de primer libro de Samuel, capítulo 7, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. En este punto, mis hermanos, vemos uno de tantas veces en las que el pueblo, mis hermanos, lamentablemente, ¿verdad?, a pesar de ser el pueblo del Señor, caía en la idolatría, porque convivían, ¿verdad?, podían tener, hermano, acceso a todo eso, hermano, por las ciudades cananeas, ¿verdad?, las ciudades que habían conquistado, de gente, hermano, que no había sido expulsada, de gente que practicaba todas esas cosas, y el pueblo lamentablemente había aprendido esas costumbres de la idolatría. Entonces, en estos versículos dice que ellos tenían dioses ajenos y tenían, hermano, imágenes de Astarot. Ellos, hermano, habían caído en la idolatría y habían, hermano, de alguna manera hecho a un lado, ¿verdad?, la presencia de Dios. Se habían olvidado de Dios, ya no confiaban en Dios, ya Dios no era suficiente para ellos. Pero en ese momento, hermano, el Señor levanta a Samuel y exhorta al pueblo a que quitaran los ídolos, que si verdaderamente ellos se iban a volver al Señor, ellos tenían que preparar su corazón para el Señor. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón para el Señor, debemos nosotros mismos de quitar aquellas cosas que al Señor no le agradan. Aquellas cosas, hermano, que han tomado el primer lugar en nuestra vida y de donde nosotros quitamos a Dios. Por eso dice la palabra, mis hermanos, que el profeta entonces le exhortó al pueblo a volver a Dios con todo su corazón
y ser sinceros con el Señor y poder, hermanos, dedicar su corazón al Señor y no servir más a esos dioses falsos, sino solamente al Dios verdadero. Fíjese, hermano, cómo la palabra de Dios nos da el concepto de que cuando uno, hermano, entra en ese pecado de la idolatría, ¿verdad? Imagínese el pueblo de Israel con esas estatuillas, con esos ídolos en sus casas, en sus tiendas, mis hermanos, significaba que ellos estaban sirviendo a esos dioses. Porque adoración también, hermano, es servicio. Y Samuel les dice, preparen su corazón para servir solamente al Dios verdadero. Y sabe una cosa, mis hermanos, es maravilloso poder nosotros, cuando el Señor nos exhorta por su palabra, es bueno ante el Señor cuando su pueblo obedece a Dios. Cuando el pueblo, mis hermanos, no ignora las palabras del Señor, sino que las toma, hermano, las hace suyas, las palabras de Dios. Amén. Tiene ese deseo en su corazón de volverse de verdad a Dios y hacerle caso al Señor y obedecer lo que el Señor está diciendo. Y obedeció el pueblo de Israel. Hay veces, hermano, que leemos en la Biblia donde el pueblo no obedeció. Hermano, y si somos sinceros, no siempre obedecemos a la palabra de Dios. Porque somos rebeldes, ¿verdad? Porque a veces no es lo que queremos para nosotros. Porque nos cuesta rendir nuestra voluntad a Dios. Pero gloria al Señor, mis hermanos, cuando hermano, le rendimos nuestra voluntad al Señor y obedecemos a Dios y le decimos a Dios, sí, vamos a hacer lo que tú estás diciendo. Y el pueblo, hermano, en este capítulo nos dice que el pueblo obedeció al Señor. Dice en los versículos siguientes, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermano, si a Dios le agrada algo, es la obediencia. La obediencia, mis hermanos, y que al Señor lo consideremos en nuestra vida en primer lugar. Ellos, hermanos, sí quitaron sus Baales, hermanos, fueron sinceros, decidieron servir solamente al Señor. Versículo 6 nos dice, y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí vemos, hermano, que el arrepentimiento del pueblo de Israel fue notorio. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, verdaderamente nos humillamos al Señor, hay un cambio en nuestras vidas. Nos humillamos ante el Señor, derramamos nuestro corazón al Señor. No es solamente, hermano, palabras, no solamente decirlo. Hay un cambio en nuestras vidas, hermano, que llega a ser notorio. Hay un testimonio en nosotros. Ellos en ese momento, hermano, como señal de arrepentimiento, de humillación y de que estaban derramando su corazón y su alma delante del Señor, dice que derramaron agua, hermano, en la presencia del Señor, en señal, hermano, de humillación y tristeza por su pecado. Dice la palabra del Señor, uno de los salmos que nos habla de esto, el Salmo 62, en el versículo 8 nos dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio.
Es, hermano, ese momento en el que nos rendimos al Señor completamente y sin reservas, pidiendo, hermano, su misericordia, su perdón, y pidiéndole al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas. Derramar nuestro corazón, mis hermanos, es, hermano, humillarnos ante su presencia. Y quizás, hermano, muchas veces en esa oración haya lágrimas, hermano, y el Espíritu Santo quebrante nuestras vidas, hermano, y podamos nosotros reconocer cuánto nosotros le hemos fallado al Señor, cuánto le hemos ofendido. Y estamos llamados todos nosotros a eso, a derramar nuestro corazón delante del Señor. Y esa fue la señal. Derramaron ellos el agua, hermano, en señal de su humillación, de sentir ese dolor, hermano, por haber, hermano, ofendido al Señor con su idolatría. Derramaron sus corazones, hermano, el pueblo en arrepentimiento, amén, y fueron libres de ese pecado. Y cuando ellos, mis hermanos, confesaron delante de Dios, pudieron dar a conocer la sinceridad de su corazón. Ellos dijeron: contra Jehová hemos pecado. No hay, hermano, nada más mejor que nosotros podamos reconocer. Y que no, hermano, nos acerquemos al Señor con excusas. Diciendo: Señor, es que yo sí quería, o es que fulano me empujó, o fulano me incitó a hacer, a robar o a mentir, etcétera, ¿verdad? Sin ninguna excusa, como, hermano, Adán cuando dijo: es que la mujer que me diste, y la mujer dijo: la serpiente me engañó. No, mis hermanos, con sinceridad decir: contra Jehová hemos pecado, y se acabó. Porque cual sea, hermano, que haya sido, hermano, la falta contra Dios, hermano, fue contra Dios. Y hay que reconocerla así tal cual es. Y ellos, hermano, fueron sinceros y por eso confesaron: contra Jehová hemos pecado. Y de esta manera, mis hermanos, le dieron la gloria al Señor, asumiendo ellos su propio pecado, su propia vergüenza. Dice en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Sabe, hermano, estaba escuchando un tema en esta semana y nos dice la palabra, mis hermanos, que el temor no es algo que Dios nos haya dado. El temor, hablando del miedo, ¿verdad? Del miedo a lo que va a venir, no viene de parte de Dios. Y el enemigo, mis hermanos, como decíamos al principio, cuando vea que usted se está consagrando a Dios, cuando vea que usted ha derramado su corazón al Señor, se ha humillado y le ha pedido al Señor que se haga su voluntad en su vida, mis hermanos, el Señor, hermano, nos ayuda, amén. Y usted, mis hermanos, le ha dicho al Señor que quiere servirle, que le entrega su voluntad, mis hermanos. El enemigo entonces hará todo lo que él pueda hacer, lo que redoblará sus esfuerzos, mis hermanos, hará lo que sea con tal de desanimarlo, hermano, y de hacer que usted tenga miedo. Porque el miedo no viene de Dios. Y entonces pondrá temor en nuestro corazón. Lo que Él quiere, mis hermanos, es desanimarnos. Es, hermano, que desistamos de la decisión que hemos tomado de seguir al Señor. Por eso, mis hermanos, a veces cuando no
tomamos fuerzas del Señor y luchamos en nuestras propias fuerzas, viene el desánimo y verdaderamente que muchos hermanos han desistido y han vuelto atrás. Eso es lo que el enemigo quiere, que nos desanimemos, que con algo, hermano, tan simple, con un poquito, hermano, que venga a nuestra vida, nos desanimemos y digamos, ya no voy a seguir. Él quiere desalentarnos, quiere sacarnos del camino. Porque Él sabe, mis hermanos, que nosotros vamos, hermano, camino a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él quiere es sacarnos del camino. Quiere desanimarnos, quiere ponernos miedo cuando viene, hermano, la tempestad. ¿Cuántos hermanos en medio de las circunstancias han sentido miedo? Y cuando, hermano, el miedo invade más allá de lo que a veces, verá, uno puede soportar, entonces, hermano, no hay confianza en el Señor. Por eso viene la perturbación, viene la ansiedad. Eso no viene de Dios. Porque Dios está con nosotros. Y Dios estaba con su pueblo. Y sabe una cosa, mis hermanos, Dios estaba con su pueblo, hermano, porque el pueblo se había humillado y se había arrepentido. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor los entregó en manos de sus enemigos porque cayeron una y otra vez en pecado? Porque una y otra vez se olvidaban de Dios, le daban la espalda, se olvidaban de sus mandamientos. El Señor es fiel, el Señor es fiel. No hay, hermano, nada que pueda poner duda, hermano, de esta gran verdad. Dios es fiel. Pero ¿cómo, hermano, queremos que Dios se manifieste a favor de nosotros cuando nosotros nos olvidamos de Él? Cuando nosotros nos olvidamos de su palabra. Hermano, cuando estamos viviendo vidas que ofenden a Dios. ¿Cómo vamos a pedir su favor, hermano? ¿Cómo pediremos que Él pelee nuestras batallas? Cuando estamos lejos de Él. Cuando vivimos, hermano, ofendiéndole a Él todos los días. Y a veces, mis hermanos, viviendo así, nos atrevemos a decir, Señor, es que tú me has abandonado, tú no me ayudas. Hermano mío, es una ofensa al Señor. El Señor es fiel. Pero si nosotros mismos hemos hecho a un lado a Dios, hermano, no esperemos que Dios, hermano, esté cuando nosotros mismos, hermano, lo hemos sacado de nuestras vidas. Es, hermano, como las escuelas aquí en los Estados Unidos. Alguien preguntó, Señor, ¿por qué permites que una persona demente, una persona loca, una persona sin juicio venga y con sus armas empiece a disparar a los niños en las escuelas? Que estas personas vengan y puedan entrar en las escuelas, Señor, ¿por qué lo permites? Cuando, hermano, hace muchos años, hermano, en la Constitución, hermano, dejaron a Dios fuera y dejaron, hermano, que se prohibiera la oración en las escuelas y prohibieron, hermano, que los niños llegaran con sus Biblias. Porque uno de ellos dijo, a mí no me importa lo que dice la Biblia, me importa más lo que dice la Constitución. Y le cerraron las puertas a Dios en las escuelas. Ahí está la respuesta. Y lo mismo nos pasa, mis hermanos. Pero sabe una cosa, hermano, que cuando uno reconoce y uno dice, contra Dios hemos pecado, es verdad. Y uno se humilla y derrama el corazón, hermano, el Señor tiene misericordia. A pesar de todo cuanto hemos ofendido, dice su palabra, que Él inclina su oído, hermano,
Al corazón contrito y humillado, dice Salmo 51, el Señor no lo desprecia. Entonces tendríamos que examinar nuestra vida primero antes de cuestionar la fidelidad de Dios. Hermano, cuestionar la fidelidad de Dios, poner en duda su fidelidad, es un pecado, es una ofensa a Dios. Porque el Señor, mis hermanos, sigue siendo el mismo, Él no cambia. Los que fallamos, los que cambiamos, hermano, de un día a otro cambiamos, hermanos, somos nosotros. Entonces tendríamos nosotros que meditar, como dice la palabra, en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Pero Dios es fiel, mis hermanos. Y el pueblo en ese momento, mis hermanos, tuvo temor. A veces, hermano, cuando llegan las situaciones, uno puede tener cierto temor, mis hermanos, pero uno tiene que confrontar ese temor con la palabra de Dios y llevar ese temor, mis hermanos, a la presencia de Dios. Ese temor no puede avanzar más en nuestra vida, más allá, mis hermanos. No puede dominar nuestra vida, no puede dominarnos el miedo, el temor, la angustia. Tenemos, como la palabra, hermano, ayer nos decía en la iglesia, ¿verdad? Nuestra hermana que predicaba nos decía la importancia de confiar en Dios. Que cuando las cosas, mis hermanos, vienen a ser, se ponen graves, ¿verdad? Tenemos que entender que no está en nuestras manos, hermanos. Las cosas se salen de control cuando nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos. Tenemos que confiar en Dios siempre. Y dice la palabra, mis hermanos, en el versículo 8. Entonces los hijos de Israel le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El profeta de Dios, ¿verdad?, que también fue un juez, Samuel. Entonces, él pidió al Señor por su pueblo. Es maravilloso saber, mis hermanos, que nosotros tenemos, hermano, un sumo sacerdote, amén, un intercesor, hermano, que está intercediendo por nosotros en todo momento. Que cuando nosotros, mis hermanos, flaqueamos, nos desanimamos, estamos tristes, abatidos, pero hay un anhelo en nosotros de seguir, hermano, y el Señor entonces siempre, hermano, intercediendo por nosotros ante el Padre. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, en el versículo 4, dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, Él no solamente dio su vida por nosotros, con la cual nos dio su salvación, y dice este versículo que también resucitó, mis hermanos, tenemos vida eterna, pero también Él intercede por nosotros. Estamos en pie, tenemos fuerza, mis hermanos, para la gloria del Señor. Por su hermano, porque Él intercede por nosotros, porque Él, mis hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos, hermano, tener, hermano, esa comunión con Dios, hermano. Tenemos entrada, hermano, al lugar santísimo, lo cual es, hermano, sumamente maravilloso para nosotros. Pero Él intercede por nosotros. Si estamos hoy de pie y seguimos en este bendito camino,
es porque Él está presente siempre con nosotros. Y dice la palabra que cuando el profeta Samuel oró, dice en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, dice, y Jehová le oyó. Usted sabe, mis hermanos, que los sacrificios del Antiguo Testamento tipificaban, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermano, nuestra vida tiene que ver con su sacrificio. Si el Señor no hubiera dado su vida, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no estuviéramos en este bendito camino disfrutando de la vida en Cristo si Él no hubiera dado su vida. Todo está en relación a su sacrificio, a su sangre derramada en la cruz. Hermano, ¿quién fue, mis hermanos? Su sacrificio fue, hermano, acepto al Padre, y el Padre, mis hermanos, aceptó el sacrificio de nuestro Señor, y por eso, hermano, hoy tenemos vida eterna y podemos, hermano, llegar al Padre. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, si no es a través de Él. Así como el Señor en ese momento escuchó, hermano, la voz de Samuel intercediendo por su pueblo, el Señor, hermano, tiene misericordia de nosotros, pero no es por nosotros, sino a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no pudiéramos entrar, hermano, a la presencia de Dios. No pudiéramos doblar nuestras rodillas, hermano, dice el libro de los Hebreos, que Él abrió el camino. Y por eso podemos entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo. Por su sacrificio. Hermano, porque la ira de Dios, hermano, fue sobre Él por nuestros pecados. Así que toda la gloria, mis hermanos, y toda la honra se la damos al Señor. Podemos clamar. Podemos, mis hermanos, nosotros, si tenemos el mismo temor que el pueblo, podemos venir libremente ante Él y Él escucha nuestra oración. Si tenemos miedo, si tenemos temor, si tenemos angustia, hermanos, si estamos enfermos, si estamos abatidos, si estamos con dolor, cualquier dolor del cuerpo o del alma, mis hermanos, si estamos desanimados, si sentimos que nos faltan las fuerzas, mis hermanos, si sentimos que ya no podemos seguir, si sentimos que algo nos detiene, mis hermanos, venimos, corremos ante su presencia, corremos, aleluya, por la cruz de Jesús, mis hermanos, venimos a su presencia, mis hermanos, y Él nos oye. Así como Jehová oyó el clamor de Samuel, así nosotros podemos venir, como dice, hermano, la carta a los Hebreos, confiadamente. Y no es, hermano, que vengamos dudando, como diciendo, ¿me va a escuchar Dios o no me va a escuchar? Si usted es hijo de Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, mis hermanos, si hemos perdido el perdón, hermano, al Señor, si hemos venido a la cruz de Cristo, mis hermanos, podemos decir con seguridad que el Señor nos oye también a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No por lo que yo haga o lo que hice o lo que voy a hacer. No es por lo que hagamos, no es por obras. Es su misericordia, es su sacrificio. Jesús lo hizo posible. El Señor Jesucristo lo hizo posible por su sacrificio. Que no se nos olvide, mis hermanos, que no fue por obras, que no fue por algo extraordinario que hicimos en nuestra vida pasada, mis hermanos, sino por la sangre de Cristo. Que podemos entrar
al lugar santísimo, dice la carta a los hebreos, y hallar el oportuno socorro. Y hallar la ayuda que solamente el Señor nos da. Vamos a, mis hermanos, a escuchar nuestro siguiente canto. Amén. Vamos a escucharlo, a cantarlo también, y enseguida continuamos con el tema. Tus obras, oh Señor, de donde nos salvaste con tu amor. Te alabaré por lo que ha de venir y entonaré esta canción a ti. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová y es por su gran fidelidad. Seguridad, tu palabra es mi ancla en tempestad, mi vida siempre testificará que hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos mi ayuda y mi roca, oh Señor. No has fallado hasta el día de hoy y nunca fallarás. Y tú
Señor. Dice secando, solo quiero agradecerte por tu bondad y tu amor. Mis hermanos, en ese momento, entonces, cuando el Señor, amén, escucha la oración de Samuel, dice la palabra que en el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aleluya. Dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Amén. El Señor, mis hermanos, dice la palabra del Señor, verá que con un gran estruendo los atemorizó, verá, hizo, verá, que ya no fuera el pueblo de Israel los que tuvieran temor, sino que ellos, mis hermanos, fueron los que tuvieron temor. El Señor les dio la victoria, mis hermanos, porque con Cristo, mis hermanos, siempre la victoria es segura. Amén. Siempre, hermano, la victoria es segura. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, mis hermanos, que es el punto donde queremos llegar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este nombre, mis hermanos, como mencionábamos al principio, Ebenezer significa la roca de ayuda. Amén. Sabemos, mis hermanos, que esta piedra tipificaba al Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. La piedra, mis hermanos, que desecharon los edificadores, dice Primera de Pedro, ha venido a ser cabeza del ángulo. En Isaías, mis hermanos, capítulo 28, en su versículo 16, dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Mis hermanos, esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, mis hermanos, cimentamos nuestra vida en Él, nada puede movernos, ni las tempestades más grandes, ni los vientos más grandes, hermanos, ni los problemas, ni las luchas, mis hermanos. Si verdaderamente estamos cimentados en Él, no hay nada, hermano, que pueda, hermanos, hacernos mover de Él. En Él hay seguridad y confianza. Por eso esa piedra, mis hermanos, que pone Samuel en ese momento en memoria, mis hermanos, de la victoria que el Señor les había dado en ese lugar, mis hermanos, simbolizaba, hermano, al Señor, porque Él es nuestra victoria y porque Él, hermano, nos ha dado la victoria a través de su sacrificio. Dice la palabra, hermano, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, en el versículo 57, amén, dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la victoria en la cruz sobre el pecado y sobre la muerte. Nosotros, mis hermanos, nunca jamás en nuestras fuerzas, hermanos, ni viviendo 1000 vidas, hubiéramos podido vencer la batalla, mis hermanos, que el Señor ganó en la cruz. Él, hermano, venció sobre el pecado y venció sobre la muerte.
Nosotros no podíamos hacerlo, ni dando nuestra propia vida, ni derramando nuestra sangre, mis hermanos. Se necesitaba la sangre de un justo. Y él, hermano, vivió sin pecado, hermano, se hizo como nosotros, vivió entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, pero vivió sin pecado. Y dio su vida, derramó su sangre, mis hermanos, y venció sobre el pecado y sobre la muerte. Él es, hermano, la roca de ayuda. Él es la roca de ayuda, mis hermanos. Él nos ayudó, hermano, cuando nuestra alma estaba yendo al mismo infierno. Hermano, si el Señor no hubiera dado su vida, ¿dónde estaríamos nosotros? Perdidos. Perdidos, hermano, eternamente sin esperanza. Pero Él tuvo misericordia y nos ayudó y nos rescató. Él es la roca de nuestra salvación. En el Salmo 62, hermano, nuevamente vamos a ir a este Salmo. A unos versículos dice la palabra del Señor. El versículo del 1 al 2 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículos 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mira lo que dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca y mi refugio. Él es la roca, hermano, de ayuda que nuestra alma, que nuestra vida necesitaba. Así como Samuel la puso, hermano, dice que la puso entre Mizpa y Sem, mis hermanos, el Señor, hermano, puso, hermano, un antes y un después en nuestra vida. ¿Cómo era nuestra vida, mis hermanos, antes de conocer al Señor? Y cómo, hermano, después de haber conocido, después, hermano, de que Él nos encontró cuando estábamos perdidos, hermano, nos salvó, nos limpió, hermanos, nos dio vida nueva. Hubo un antes y un después, mis hermanos, en nosotros. Y hoy podemos, hermano, todos nosotros testificar que un día, mis hermanos, estábamos perdidos, pero el Señor, hermano, nos envió a la roca de nuestra salvación. La roca de ayuda, hermano, que traería salvación a nuestra vida. Dice Samuel, hermano, cuando él pone esta piedra, dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Usted sabe, mis hermanos, que cuando estamos hablando de ayuda, es hacer un esfuerzo y poner los medios para lograr algo. Es como cuando, mis hermanos, usted ve a alguien que necesita ayuda, que necesita un refuerzo para hacer un trabajo, para cargar algo, para llevar algo de un lugar a otro, para hacer una labor, hermano. Usted llega, ¿verdad?, con disposición, y, hermano, le da a esa persona el refuerzo para poder lograr algo. Nosotros necesitábamos llegar a la gloria, necesitábamos llegar al Padre, mis hermanos, necesitábamos la vida eterna, mis hermanos, y no había nada en este mundo que pudiera ayudarnos a lograrlo. Aleluya, pero vino, hermano, el Señor Jesucristo. La roca de nuestra salvación vino en nuestra ayuda, vino en nuestro auxilio. Y lo hizo posible por su sacrificio. Cuando hablamos de ayuda, hablamos de un apoyo, de un socorro, de un auxilio, mis hermanos, de un favor,
de un refuerzo. Y eso es, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, mis hermanos, en nuestra vida desde que llegamos a este bendito camino. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es, hermano, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, mis hermanos, cuando entremos, hermano, en el lugar santísimo, hallaremos, hermano, oportuno socorro para nuestra alma. Hallaremos la ayuda que necesitamos. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador, dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo, dice el Salmo 62, donde estábamos leyendo. Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza. Gracias a Dios, porque el Señor nos ha ayudado, nos ha socorrido, mis hermanos. Socorrió nuestra alma cuando estaba perdida, cuando íbamos, hermano, camino hacia el mismo infierno, cuando no había esperanza, mis hermanos, cuando no había, hermano, nada. El Señor, hermano, vino en nuestra ayuda, vino en nuestro socorro, aleluya, y ayudó a nuestra alma a no caer en el hoyo del infierno. Amigo y amiga que me escuchas, no tienes que caer en ese hoyo del infierno, no tiene que perderse tu alma en el infierno, porque el Señor es la roca que nos ayuda. Cuando se está librando la batalla en el mismo infierno por nuestra alma, por tu alma, amigo y amiga, viene el Señor y nos ayuda y nos socorre. Y Él, con su poder, con su sacrificio, con su preciosa sangre, viene y nos ayuda y salva nuestras almas. No hay otra manera. No hay otro socorro, no hay religión que pueda ayudarnos, no hay, hermano, nada, ni filosofía de hombres, ni ritos que pudiéramos hacer para salvar nuestra alma. Las religiones hay muchas, hay miles y cientos de miles en el mundo, pero ninguna de ellas puede, hermano, amigo que me escuchas, ninguno de ellos puede ayudar a tu alma a ser salvo. Solamente Jesús, solamente hay un nombre, solamente una es la roca de la salvación, solamente una es la roca de ayuda que ha sido enviada desde el cielo, y su nombre es Jesucristo. Solamente Jesucristo, solamente en Él hay salvación. Dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, dice en el versículo, desde su versículo 11, Hechos capítulo 4, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único camino. Podemos buscar, claro, podemos buscar y divagar por el mundo, claro, pero no hay. Jesús es la respuesta, Jesús es la roca de salvación, Jesús es la ayuda, la roca de ayuda que Dios se proveyó para ayudarnos, para darnos salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Y dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe que cuando nosotros decimos hasta aquí, verdad? Nos da a entender que indica un límite final. Que indica, hermano, el final de un tiempo o de un espacio. Que indica el tiempo y el límite final, hermano, de una trayectoria o el límite de una cantidad.
Es como cuando decimos, bueno, he caminado, pero he caminado una trayectoria, pero hasta aquí llegué. Y entonces, hermano, no tenemos que caer en el error de decir, bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado y en el futuro no sabemos. No, mis hermanos. No se debe de interpretar de esta manera esta palabra. No se debe de interpretar, hermano, como que este es el tiempo que hasta en este momento el Señor nos ha ayudado, que este es el límite hasta donde ha llegado la ayuda del Señor y que no será más. No debemos de dar duda, hermano, en que ya no será más en el futuro, pues no ha terminado el Señor. Mientras la iglesia, mis hermanos, esté en esta tierra, el Señor seguirá ayudándonos. Hasta el último momento, hermano, hasta el último segundo de vida de la iglesia, hasta el último instante en que la iglesia esté en esta tierra, el Señor nos va a seguir ayudando. Así es el Señor. Todavía Él no ha terminado. Todavía hay más, iglesia. Todavía hay más. Hasta que Cristo venga por su pueblo. Y hasta ese momento, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, cuando el Señor le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Siempre el Señor estará con nosotros. Más bien, hermano, al leer esto, tenemos que decir que siempre el Señor nos va a ayudar. En otras versiones nos dice, siempre el Señor nos ha ayudado. Y podemos decirlo así, siempre el Señor nos ha ayudado. Es verdad. Hermano, quizás el mundo nos falla y es lo más normal. Que el mundo falle, que nosotros lleguemos a fallar también como personas. Pero Dios, hermano, jamás. El Señor siempre nos ha ayudado. Él es siempre nuestro ayudador, siempre nos va a socorrer, hermano. Siempre. Cuando hay un pueblo, mis hermanos, que se humilla como el pueblo de Israel en estos versículos y reconoce su pecado y se vuelve al Señor con todo su corazón, mis hermanos, veremos siempre la mano de Dios sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, la iglesia del Señor, a pesar, mis hermanos, de lo difícil que fue este año, de lo duro, mis hermanos, de lo duro en cuanto a enfermedad, luchas, dificultades, mis hermanos, a pesar de todo, podemos también nosotros decir, Ebenezer. Lo podemos exclamar con todo nuestro corazón, con toda seguridad, hermanos, sin duda, que el Señor siempre nos ha ayudado. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a poder ver la fidelidad de Dios, hermanos, si no pasamos por luchas? ¿Cómo vamos a ver su mano poderosa obrando a favor de nosotros si no pasamos por pruebas? A través de ellas, hermanos, veremos la gloria de Dios, veremos la ayuda del Señor y podemos exclamar, Ebenezer, Ebenezer por sus liberaciones, por su ayuda, Ebenezer por su mano poderosa, Ebenezer por su socorro, más allá de lo difícil de las situaciones, Señor, Ebenezer, porque has estado con nosotros, Ebenezer, porque tu presencia nunca, nunca, nunca faltó y nunca faltará, Ebenezer, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, Ebenezer, porque tu misericordia está con nosotros.
y envejecer todos los días, mis hermanos, no solamente el 1 de enero, el 2 y el 3 y todos los 31 días de enero y todos los meses del año, mis hermanos, y hasta que Cristo venga, exclamaremos: Señor, siempre nos has ayudado. Bendito sea su nombre para siempre. Salmo 115 nos dice, hermano, versículo 9: Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Mis hermanos, confiemos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él es la roca de ayuda. Él es la roca de nuestra salvación. Hasta aquí nos ayudó Jehová, mis hermanos. Señor, siempre, siempre, siempre nos ha ayudado. Él está con nosotros. No sabemos qué traerá el 2024, mis hermanos. Sabemos, hermano, que los tiempos son difíciles, que el Señor viene pronto por su pueblo, que tenemos que estar preparados, iglesia, que tenemos que tener nuestra mirada arriba, mis hermanos, porque el Señor está cerca. Y quizá vendrán tiempos difíciles, así como los tuvimos en este año, vendrán otras cosas el siguiente año, yo no sé. Pero confiemos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca de ayuda. Sigamos adelante, iglesia, confiando en el Señor, pase lo que pase. Tomémonos de su mano, volvámonos a Dios. Si nos hemos descuidado, si hemos, hermano, ofendido a Dios, si hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, volvamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Tenemos hoy la oportunidad de venir al Señor, de renovar, hermano, nuestra comunión con el Señor. Él peleará por nosotros nuestras batallas, así como Él las peleó en el año 2023, Él las peleará, mis hermanos, en este año que viene, hasta que Él venga por nosotros. En Cristo, hermano, tenemos la victoria segura. Él es la roca de ayuda, que, hermano, Él es la roca de nuestra salvación. Así que, mis hermanos, esta ha sido la palabra de Dios. Nos hemos gozado en ella y el Señor ha hablado a nuestras vidas. Si tú, amigo y amiga que me escuchas, deseas, necesitas la ayuda para tu alma, para tener salvación para tu alma, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres esa roca de ayuda, Señor, la roca de nuestra salvación. Viniste, Señor, a este mundo a dar tu vida, derramaste tu preciosa sangre para darte, Señor, en sacrificio, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Me arrepiento con todo mi corazón. Te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, salva mi alma y perdóname de todos mis pecados. Acéptame como uno de tus hijos, Señor. Yo necesito esa roca de salvación. Te lo pido y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús.